Siempre que pensamos en un país en concreto, nos vienen a la cabeza varias cosas, al menos a mí: su bandera, su ubicación geográfica, pero también su capital. Cuando pienso en el Reino Unido, pienso en Londres, en Alemania en Berlín, en Rusia en Moscú y en Francia en París. Y creo que esto se debe a que la capital suele ser el lugar que más representa al país. Es el lugar al que van la mayoría de los turistas, a veces donde vive la mayoría de la gente, en algunos casos, etc. Aunque no siempre es así. Pero vamos, exploremos el planeta. En todo el mundo hay 17 países que tienen 2 capitales en lugar de una, y uno que en realidad tiene 3. En algunos casos, una ciudad es la capital para algunos propósitos y una o más para otros, sin que ninguna sea considerada una capital oficial única. También hay casos en los que hay una única capital definida legalmente, pero una o más ciudades funcionan como sede de algunas o todas las partes del gobierno. Si bien esos casos no son técnicamente países con múltiples capitales, en la práctica la situación es muy similar. Por eso los incluí en esta lista de algunos ejemplos de estos 17 países. En este video, voy a mostrarles algunos de los países del mundo que tienen más de una capital. Les contaré qué hace cada una de las capitales y, cuando sea posible, explicaré por qué es así, comenzando con la de Chequia. Según Wikipedia y otras fuentes, la República Checa tiene 2 capitales diferentes: Praga, la más conocida, y que solemos asociar con el país, ya que es la capital oficial del país, y su sede es la sede de los órganos administrativos y legislativos nacionales, y Brno, que es la sede de los órganos judiciales nacionales, es decir, el Tribunal Supremo, que se encuentra en esta ciudad morava. Brno es también la segunda ciudad más grande de Chequia, después de Praga. Es interesante porque la relación entre estas 2 ciudades se remonta a mucho tiempo atrás, y tal vez esa sea la razón por la que esta situación se da hoy en día. A mediados del siglo XI, Moravia estaba dividida en 3 territorios separados. Cada uno tenía su propio gobernante, pero subordinado al gobernante bohemio de Praga. Las sedes de estos gobernantes, y por tanto las capitales de estos territorios, eran los castillos y ciudades de Brno, Olomouc y Znojmo. Después de esto, se formó el margraviato de Moravia, aunque todavía bajo el dominio de la corona bohemia, pero uniendo las 3 regiones y fijándose la capital en Brno. De modo que podemos entender que esta ciudad tiene un papel importante en la historia del territorio. Y dado que la antigua región de Moravia ahora es parte de Chequia, al estar completamente unida a ella, tiene sentido que los herederos de Bohemia quisieran otorgarle la debida importancia a la capital de los herederos de Moravia. Por cierto, ¿qué tan mal pronuncié Brnoa? También en Europa, en los Países Bajos, Ámsterdam es la capital oficial según la Constitución holandesa. Sin embargo, es en La Haya donde se encuentra la sede del gobierno. Los principales órganos de gobierno de los Países Bajos, incluido el Poder Ejecutivo General de los Estados y el Tribunal Supremo, se han ubicado en esta ciudad durante siglos. Busqué esto y encontré a holandeses algo enojados que señalaban que no tienen 2 capitales, pero supongo que esto depende de cómo se defina una capital. Y para el propósito de este video, estoy usando la definición de ciudades que oficialmente son capitales, más aquellas donde existen sedes de gobierno importantes. En el caso de los Países Bajos, parece que el origen de esta confusión de capitales se remonta a la Edad Media. En aquel entonces, La Haya era la sede del gobierno de los condes de Holanda. Ámsterdam, por otro lado, era un centro de comercio, finanzas y cultura. Cuando los Países Bajos se unieron en un solo país, La Haya siguió siendo la sede del gobierno, pero Ámsterdam siempre fue considerada como su ciudad clave y más importante, y eso sigue siendo así hasta hoy. La Haya es el centro del gobierno, y Ámsterdam es el económico y cultural, así como la capital oficial. Más al sur, Montenegro. Montenegro tiene a Porta Rica como su capital oficial. Sin embargo, un poco más al oeste, en Cetinja, se encuentra otra institución importante, la sede del presidente. Al parecer, esto se debe a que a lo largo de la historia de Montenegro, Cetinja había sido la capital oficial. Siempre fue, o al menos durante la mayor parte del tiempo, la ciudad principal de la región de esta pequeña nación balcánica.
En un artículo sobre el tema, se dice que las grandes mansiones y los museos dan testimonio de los años de Cetinja como sede del poder en el país, y la residencia oficial del presidente sigue estando en el Palacio Azul de estilo imperio de la ciudad. Después de la Segunda Guerra Mundial, se dice que Cetinja perdió su prominencia. La nueva ciudad de Podgorica y la primera se consideran ahora la antigua capital real. El presidente tiene su sede en Cetinje y el gobierno en Podgorica. Sin embargo, no solo es la capital real, que es antigua, sino que Podgorica también ha existido y ha sido un lugar importante a lo largo de la historia. Conocida como Versinium en la época romana, la ciudad se transformó en la ciudad eslava Ribnica y Titograd antes de ser rebautizada como lo es ahora más al sur. Sudáfrica, a diferencia de la mayoría de los casos de este vídeo, donde hay una capital oficial pero también otras ciudades importantes que albergan sedes de gobierno, se encuentra entre una minoría de países que no tienen una única capital oficial. En cambio, tienen tres, una para cada rama del gobierno. Pretoria es la capital administrativa, Ciudad del Cabo la legislativa y Bloemfontein es la capital judicial. En Pretoria, que por cierto aparentemente podría volver a su nombre original de Tshwane, podemos encontrar las ramas ejecutivas del gobierno. En Ciudad del Cabo está el Parlamento y en Bloemfontein está la sede de la Corte Suprema. Un dato curioso es que esta ciudad fue el lugar de nacimiento del asombroso autor J.R. Tolkien. Entonces, ¿por qué tienen tres capitales? Tiene que ver con su transición de colonia británica a nación independiente, mientras que Canadá o Australia siguieron siendo federaciones y, por lo tanto, cada provincia colonial anterior mantuvo cierta autonomía. Sudáfrica, que consistía en 4 colonias británicas, la provincia del Cabo, Natal, la colonia del río Orange y Transvaal, se convirtió en un solo estado unitario. Y, como compensación por esta pérdida de autonomía, decidieron dividir el gobierno central entre ellas. Pero toda esta situación podría cambiar pronto. En 2016, su presidente pidió al Parlamento que considerara la consolidación de las capitales, diciendo que no es práctico mantener capitales tanto en Ciudad del Cabo como en Pretoria, ya que están ubicadas en extremos opuestos del país y mantener ambas les supone un gasto innecesario dentro de Sudáfrica. Eswatini es un caso interesante. Tiene 2 capitales simplemente porque una es para el gobierno y la otra para el rey. Mebane es donde opera el gobierno, pero el rey tiene su oficina en Lobamba, la capital real, luego hacia el norte del Sahara Occidental. Esto tiene que ver con el hecho de que el país autoproclamado independiente de la región, la República Saharaui, reclama una ciudad como su capital, Lyon. Pero como no tienen control sobre ella, lo tiene Marruecos. Tienen que albergar efectivamente su capital en otra ciudad, Tifariti. Santiago y Valparaíso son las 2 capitales de Chile. Santiago es la que solemos ver como la capital real, siendo la sede del gobierno nacional y de los órganos judiciales. Pero Valparaíso también es importante, ya que sirve como sede del Parlamento Nacional, y es interesante porque las 2 ciudades están a solo 115 kilómetros de distancia. Sin embargo, son realmente diferentes. Al igual que todo el paisaje de Chile, Santiago tiene como fondo montañas nevadas, mientras que Valparaíso está más cerca de la costa y se puede ver un atardecer sobre las arenas del Océano Pacífico. Deberíamos atribuir el título de capital a Santiago. Es la capital oficial desde muy temprano. En 1810 fue allí donde comenzó el proceso de establecimiento de la independencia de Chile y la ciudad se convirtió inmediatamente en la capital de la nueva nación. Sin embargo, en la época moderna, un gran número de instituciones gubernamentales se trasladaron a Valparaíso, como la Dirección Nacional de Aduanas, el Ministerio de Pesca, el Ministerio de Cultura y el Cuartel General de la Armada de Chile. El motivo de la mudanza aparentemente tuvo que ver con un intento de descentralización. Junto a ella está Bolivia. Cuando pensamos en Bolivia, generalmente asociamos La Paz con su capital, sede de los órganos ejecutivo, legislativo y electoral nacionales. Sin embargo, la capital constitucional oficial es Sucre, donde se encuentra el Poder Judicial Nacional. Esto también se debe a su historia temprana. En los primeros días del gobierno colonial,
La plata de las minas que rodeaban a Sucre convirtió a la ciudad montañosa en el lugar más importante de la región, hoy conocida como Bolivia. En su momento, los españoles la llamaron La Plata, y desde allí controlaron gran parte de su territorio sudamericano. Un tiempo después, la industria del estaño ayudó a convertir a La Paz en un rival por el poder económico y político. Además, tiene un entorno impresionante, ya que está situada alrededor de los picos nevados de la cordillera de los Andes. También es un lugar de increíble valor histórico. La zona había sido el sitio de una ciudad inca ubicada en una importante ruta comercial a la que llegaron los españoles en 1535. En 1888, la ciudad se convirtió en la sede de facto del gobierno, ganando cada vez más importancia a medida que las minas de plata de Sucre se agotaban y la industria del estaño de La Paz crecía. Curiosamente, ninguna de estas dos es la ciudad más grande, un título que ostenta Santa Cruz de la Sierra en América Central. El Caribe, Honduras. Esta es una situación bastante sencilla, pero sigue siendo una en la que dos ciudades son técnicamente ambas. La capital, Tegucigalpa, ha sido la capital de Honduras desde 1880. Sin embargo, alrededor de 1936, la Constitución de Honduras fue modificada para combinar la capital de Tegucigalpa y su ciudad hermana de Comayagüela en un solo distrito central. En 1982, cuando se redactó la Constitución actual de Honduras, se decidió que el Distrito Central serviría como capital, lo que significa que ambas ciudades ahora pasaron a ser parte del Distrito Capital. Finalmente, en Asia, Sri Lanka, los órganos nacionales y ejecutivos del gobierno están en Colombo, la antigua capital de la isla, que sirvió como un importante centro comercial y económico para los nativos, los colonizadores portugueses, holandeses y británicos. Y todavía es allí donde funcionan el gobierno y los tribunales. Pero la capital oficial está en, si pronuncié mal otras palabras, esta será mucho peor. Es Sri Jayawarden Purakot, donde se reúne el Parlamento. Y por último, para este video, Malasia. Kuala Lumpur es la capital nacional y la sede del legislador y el hogar oficial del monarca de Malasia. Pero por alguna razón que no pude averiguar, en 1995, el gobierno comenzó a construir otra ciudad para otras partes de sus oficinas en Putrajaya, que hoy sirve como sede del centro administrativo y del Poder Judicial Nacional. Básicamente, la antigua capital es donde viven y trabajan el Parlamento y el Rey, y la nueva capital es donde funcionan el gobierno y el sistema judicial. Muchas gracias por ver el video. Comenta tus opiniones a continuación y suscríbete si quieres ver videos futuros. Nos vemos la próxima vez para seguir explorando el planeta.